Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur, con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola, país. Hola, concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de Toda Nuestra Historia, este programa que busca mantener viva la historia de los veteranos de guerra que estuvieron desplegados en el litoral marítimo patagónico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en 1982, y un nefasto decreto reglamentario, el 509/88, reglamentario de la ley 23.109, en la cual hasta ese fatídico 1988 nosotros éramos plenos veteranos y teníamos beneficios de parte de las leyes emanadas del Estado Nacional. Y esa situación nos dejó marginados, nos dejó fuera del sistema, y desde ese 1988 que se produce nuestro padecer. También, y para remediar esto, este programa hace foco en todas las gestiones que se realizan para lograr el objetivo de estar nuevamente como veteranos de guerra plenos. ¿Por qué decimos plenos? Porque muchos, lamentablemente, no han podido conseguir ningún beneficio, ningún honor de parte del Estado, muchos de los que estamos nombrando y estamos representando, pero hay otros que sí tienen una ley, la 23.118, y tienen su diploma. Hay todos los agentes de Fuerza Aérea, muchos infantes de Marina y algunos del Ejército Argentino. Y también la Fuerza Aérea Argentina reconoce a sus combatientes que estuvieron desplegados en el litoral marítimo patagónico. Pero ese sentido es el que nos une a todos, y por esas situaciones que nosotros hablamos de veteranía plena. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a hablar, en cierta manera, para concientizar que no es lo mismo leer cualquier cosa, no es lo mismo seguir a fulano o mengano porque me gusta lo que dice o lo que dice. Analicemos las cosas, cómo se dicen y cómo se trabaja. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchas confusiones, en el sentido de que cualquiera, tenemos la grata posibilidad y también a veces la fatídica posibilidad de que cualquiera agarra un teléfono y sale hablando y explicando, y en este programa, parte del mismo, vamos a hablar eso, vamos a hacer foco en algo que en su momento también lo hablamos, lo explicamos, que son los viejos y queridos audios anónimos que no se sabe quién los pone. Bueno, ahora también se modificó porque está la costumbre de ponerse a hablar a cámara y explicar cosas, y la realidad es que todos tienen el derecho a hacerlo como ciudadanos, como usuarios de redes, pero la realidad es que para la causa a veces complica si no se sabe bien de dónde viene el origen y cuál es la idea o el fundamento o los documentos que avalan lo que dice esa persona. Dicho esto, y para darle continuidad al programa, porque también en la parte documental tenemos un lindo trabajo de José Galarza, que en su columna nos va a explicar, que es tema Arfinetti, lo que poco se sabe de Arfinetti, y es bueno tenerlo en cuenta, que es
el dictamen de FAI y bueno, y la contracara con Jerez, ¿no? Creo que va a ser bueno y va a ser bueno también para refrescar conceptos, dado que nosotros, como todos saben, en la asociación estamos litigando al Estado de manera colectiva y creo que va a ser bueno tener en cuenta esto que en su momento falló la Corte Suprema de Justicia. Hoy no lo tenemos a Eric, le mandamos un saludo, está con parte de enfermo, esperemos que se recupere. Y vamos a Alberto Noal. ¿Cómo te va, Alberto? Hola Alejandro, muy buenas noches a Juancito Imperial en los controles. José, desde Corrientes, un saludo grande para vos, un abrazo, y también para Andrés, que está en Entre Ríos haciendo la operación técnica allí en la provincia mediterránea. Hoy estamos dando comienzo así a nuestro programa 339 de toda nuestra historia, correspondiente a este jueves 25 de junio de 2026. Mensajes o al teléfono 11 5804 1650, 11 5804 1650. Y tenemos que decir, lamentablemente, como tenemos que repetir semanas tras semana, el programa de hoy lo dedicaremos a la memoria del veterano de guerra Rubén Díaz, quien prestara servicios en la Compañía A del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 del Ejército Argentino y que falleciera recientemente sin haber logrado la restitución de su reconocimiento pleno. Honor y gloria a su memoria y condolencias a sus familiares y allegados. Dicho esto, saludamos a José Ramón Galarza desde Corrientes. ¿Cómo andas, José? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está Alberto, Alejandro, Juancito en los controles y amigos, oyentes, camaradas? Espero que se reponga el amigo Eric Johnson. Hoy vamos a desmitificar, ¿cierto? Porque es eso lo que vamos a hacer. Así como hemos desmitificado muchas cosas sobre que tratamientos de temas que, porque el aire es gratis, se habla y se comenta, pero cuando está la documentación, cuando está la evidencia concreta para analizar, la prueba fehaciente, se terminan los relatos y se terminan las especulaciones y las conjeturas. Pero esos son viejos trucos desde que existe la humanidad, distorsionar o darle cierto contexto de conveniencia para ciertas partes. Es decir, para los criollos, si usted me va a entender, cada quien ve lo que le conviene. Bueno, acá vamos a ver lo que es, analizar lo que es, ¿cierto? Y vamos a analizar concretamente un aspecto fundamental del fallo Arfinetti y vamos a desmitificar algo que ponen como una verdad absoluta que no lo es, y vamos a analizar lo que comentan los jueces de la Corte Suprema, que para mi gusto deja mucho que desear, ¿cierto? Porque a altas alturas del campeonato de más de 40 años todavía los jueces de la Corte Suprema no tienen la más mínima idea de qué es lo que pasó en el conflicto en el año 1932. Tocan de oído y confunden los términos, confunden todas con Tom, no sé. Es decepcionante. Y opinan y fallan sobre cosas muy sensibles sin tener plena información, ¿cierto? Pero bueno, esa es otra cuestión. Acá vamos a analizar dos fallos, dos sentencias firmes, una a favor, con el caso Jerez Carmelo, y por otro, un fallo en contra, el fallo Arfinetti. Pero no es todo lo que parece, porque cuando analicemos puntualmente el corazón, el espíritu del fallo, usted se va a dar cuenta que no era lo que parecía. Estamos analizando enseguida uno y otro fallo y vamos a comentar qué es lo que se dice de cada uno de ellos. Enseguida estamos.
Bien, gracias José, y vamos a saludar algunas de las 111 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 90.7, Sonido 1 de Mar del Plata, Buenos Aires. FM 103.7 del Sur, en Verónica, Punta Indio, Buenos Aires. FM 103.7, Los Alisos, Barrio El Pozo, Santa Fe. Radio Salta, radionox.com, de Salta Capital. FM 102.3, Radio Argentina, de Salta Capital. FM 89.3, Cuyum, Mendoza. FM 107.9 del Norte Corrientes Capital. FM 92.7, Tú, Corrientes Capital. FM 107.3, Santa Rita de Esquinas Corrientes. Y FM 104.5 del Pueblo del Libertador Corrientes. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Alejandro. Gracias, Alberto. Y es cierto, ¿no? No todo pasó en Malvinas, creo que es la oración que resume todo lo que se hace dentro de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS, y en la difusión, en la explicación al ciudadano, al argentino, de que hay otra historia en el conflicto, y es lo que no sucedió en las islas. Quizás de una manera al principio no querida, en el sentido de lo que para luego se usó, pero todo se concentró en Malvinas, en la palabra malvinizar, y Malvinas nos une, y todos esos sentimientos que a lo mejor parecen positivos, pero cuando uno lo analiza en el contexto de cómo se usan las palabras, es al revés lo que sucede en la historia real, en toda la historia, en la historia verdadera. ¿Y qué digo con esto? Que se ocultó el Atlántico Sur, se ocultó el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y entonces para muchos argentinos el concepto de la guerra se limita a las Malvinas. Y cuando digo muchos argentinos, comparto con lo que dice en la introducción José Galarza, hasta los jueces, magistrados, camaristas, ministros de la Corte toman el tema con el concepto de que desde las islas hay que evaluar todo lo que pasó. Eso es un concepto erróneo, que no lo toman solamente iluminados argentinos para, vaya a saber, defender qué situación o qué derecho, y no contar toda la verdad, porque acá nadie quiere sacar honores al que le corresponden, o situaciones que no se vivieron y que equiparar con las otras que se han vivido, pero la realidad es que el marco de veterano de guerra es para todos los que operaron acciones bélicas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y esto que estoy comentando con estas palabras es lo que sucede en todos los conflictos, post-conflictos que han sucedido en la historia de la humanidad, y precisamente en esta edad contemporánea, en las últimas guerras. Es decir, el concepto de teatro de guerra, teatro de operaciones, el que estaba en esa situación como combatiente, termina el conflicto y es veterano de guerra. Es tan simple como eso, y eso es lo que lamentablemente en la Argentina, como en muchos temas, le damos una vueltita más y quedamos en estas situaciones como la que va a comentar José, con la mala situación de análisis que tuvo la Corte Suprema, o como en nuestra situación de pedir como tema de fondo una ley y su decreto reglamentario, si son compatibles y si es constitucional ese decreto, y nos pasamos 6-7 meses de litigio en cuestiones de forma inventadas, porque no tienen asidero, pero para no tratar que ese decreto
no es compatible o es compatible, pero eso no se anima a decirlo los jueces hasta el día de hoy, pero desde la asociación, y creo que este es el mensaje que quiero dar con esta introducción, estamos listos y preparados para ir hasta las últimas consecuencias. Es decir, gracias a Dios tenemos una abogada que tiene agallas y que no se frena en las adversidades y es luchadora y tiene en su haber muchos litigios difíciles ganados. Así que eso, más la voluntad, la coordinación y el trabajo colectivo que tenemos en la asociación, es lo que nos da las esperanzas para saber que por ahí hay una línea que podemos llegar a la justicia. Por eso hoy el programa que vamos a tratar con dos temas esenciales, uno, entre comillas, el chiste o el teléfono descompuesto, que a veces puede ser gracia. Yo voy a comentar un hecho puntual para que se entienda por dónde va el tema, y lo otro, el análisis de cuando la causa, entre comillas, llegó a la corte, que es lo que va a tocar José Galarza. Creo que si lo escuchamos bien al programa de hoy, podemos sacar una idea bien clara de que se está trabajando diferente, que se están buscando otras posibilidades y se está atacando por todos los poderes de una manera concreta, seria y punzante. Dicho esto, y si estamos de acuerdo, Alberto, vamos a honrar a los 649 héroes. Desde Madrid a Río Grande, en otoño y con dolor, cruzaron viento y estepa por la patria y por honor. 649 con coraje y con pasión quedaron en nuestra historia, vivos en el corazón. Gloria y honor eterno. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Marcos Lamas, Luis Martella, Víctor Nievas, Osmar Laporte, Osvaldo Martínez, Mario Nívoli, Pedro La Rosa, Alberto Martino, Sergio Nosikovsky, Julio Lastra. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Honor y gloria a todos ellos, y siempre recuerden que son 649, una ley de la Nación Argentina, la 24.950, los nomina, y todo aquel que venga con 632 o cualquier número que no condiga con el 649, desconfíen, repregunten y digan por qué no deshonran a héroes nacionales, ¿no? Creo yo que eso la gente no lo sabe y por eso no es tan contundente con los descarados que usan y manosean la historia. También desde la asociación vamos a trabajar, lo que pasa es que hay mucho para hacer, pero es un tema pendiente, hacer valer el honor de todos aquellos que no se pueden defender, y es un objetivo que tenemos. Ya hemos hecho algunas acciones, pero es algo que está en carpeta de la asociación y creo que es algo que no se puede demorar, porque hay familias que sufren esa discriminación de parte de estos sátrapas. Dicho esto, le mandamos desde este humilde programa a familiares de los 649 caídos, y también puntualmente a parte de los 17 caídos en el litoral marítimo, que son oyentes de este programa, y le mandamos de todo corazón un gran abrazo, porque
no solamente los tenemos con ese valor que tienen que tener esas familias que han perdido seres queridos y con edad tan joven, sino que también ellos nos ayudan con su presencia, con sus acciones, a que este universo de veteranos de guerra que están fuera del sistema, que son los que tuvimos en el litoral marítimo patagónico, podamos tener más visibilidad, podamos tener el entendimiento del periodismo para que sepan cuál es la situación real de los que se ponen piel de corderito, pero son lobos, y digo esto de algunos veteranos de guerra que para algunas cosas son corderitos y para otras se hacen los lobos y no atacan de adelante, sino que atacan de atrás con estas agachadas, como es hablar de 632 o cualquier de esas estupideces. Perdónenme que hoy estoy verborrágico, pero creo que es bueno saber y entender cómo juega cada uno en esta historia que es el conflicto bélico del Atlántico Sur, o como comúnmente se llama Malvinas, porque todo parece que fuera lo mismo, y la realidad es que hay muchas injusticias que no son realizadas durante el conflicto, sino que son a posteriori del conflicto, y hay muchas bajezas que es bueno que por lo menos nuestros oyentes la sepan interpretar cuando se dicen algunas cosas, y una de ellas es el número que imponen según su criterio de los que son héroes, ¿no? Así que, teniendo en cuenta esto, y a colación, introduciendo el tema que yo quería tratar de los teléfonos descompuestos y todo eso, le pregunto a Alberto si tenemos mensajes como para escucharlos ahora y después hacer esa pequeña comentario de los teléfonos descompuestos y cómo tener en cuenta lo que es verdadera noticia o lo que es chisme. Adelante, Alberto. Sí, tenemos mensajes. Vamos a decirle a los camaradas que hay algunos problemas con internet en vastos lugares del planeta, ¿sí? Me están mandando mensajes por privado diciendo que no escuchan la radio. Cuando subamos la grabación van a poder escucharla. Dicen los mensajes que hemos recibido al 1158041650. Buenas noches, queridos camaradas, tengan un bendecido programa, un fuerte abrazo desde Catamarca, Patricio Barros. Bueno, él siempre se decía abastecedor de Instalaza, así que a Patricio Barros un abrazo desde aquí. Buenas noches, camaradas, les escribe Raúl Piedrabuena del Batallón de Ingenieros de Combate 181 de Piedrabuena. Seguimos en la lucha desde Morón, en atenta escucha, apoyando nuestra causa. Saludos a todos los camaradas. Buenas noches, compañeros. Radio Alas conectados. Saludos de Tony Garay, Radio Alas San Juan. Abrazo gigante desde Australia, Patricio Roberto Bruno. Un abrazo inmenso al camarada que se encuentra allí en esa gigante isla. Buenas noches, Concertación TOA, saludos, Fernando Bazán, paracaidista Fuerza de Tareas Rayo, seguimos en la lucha. Para Radio TOA, nuestra historia, saludos de Claudio Valderrey, conductor de tanques TAM del RZ-8, de Magdalena, clase 1962, reincorporado y desplazado a Puerto Santa Cruz por el conflicto bélico del Atlántico Sur. Entre abril y junio de 1982 seguimos en la lucha. Buenas noches, camaradas, a no bajar los brazos, caminar con la frente en alto, que seguramente cosas buenas van a pasar. Les mando un fuerte abrazo, todas. Felipe Merelo, y el último que tenemos por ahora dice: buenas tardes, camaradas, soy Omar Gian Portone, excelente programa, se escucha perfecto desde Mendoza. Les mando un abrazo y mucha fuerza, bendiciones, para que sigamos luchando desde nuestro lugar. Hasta aquí los mensajes que hemos recibido por ahora. Gracias, Alberto. Y bueno, vamos en foco, esto no es algo
lo tenga escrito, sino que creo que, que el que es viejo de la causa y el que es nuevo también lo va a entender. Uno puede trabajar la causa de diferentes maneras, las circunstancias de la vida dan que a lo mejor algunos pueden tener un poco más de tiempo, otros no, pero creo yo que el corazón, y más cuando uno es TOAS, lo tiene y quiere saber y quiere informarse. Como ustedes saben, los TOAS están desperdigados en todo el país, en todas las provincias hay un TOAS, y, y este comentario va para reforzar algo, y qué es lo que queremos reforzar, que se informen vía las redes sociales de nuestra asociación, que son las que hacen referencia a la lucha de los que son veteranos que estuvieron desplazados en el litoral marítimo patagónico, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Argentina como del Ejército Argentino, con orden de operaciones. Es decir, ahí se va a canalizar todo. ¿Y qué es lo que se canaliza? Lo que está acordado en el trabajo. Esto también es algo que quiero que se entienda. Es decir, hay reuniones, mayormente semestrales o anuales, en las cuales la última fue en la ciudad, en la provincia de Córdoba, en donde se acuerdan y se profundizan los puntos que se van a ir trabajando en el año. Y entonces el que está dentro de la asociación sabe que en la ejecución lo que se lleva a cabo es eso que se pautó. Y este comentario lleva para que llevar tranquilidad a aquel que está trabajando dentro de la asociación, que no tiene tiempo, pero dice, no, yo soy parte de la asociación, soy parte de Concertación TOAS, y sé que si hay alguna urgencia o lo que sea, se va a canalizar por el canal de noticias o si no, por las redes sociales. Pero, siempre hay un pero, está aquel que a lo mejor le gusta evaluar a ver qué dice fulano, mengano, y sale y en la jerga a lo mejor nosotros le decimos balconeros, o que miran una cosa, miran otra. Y también están los que son proveedores de balconeros, que son aquellos que agarran en su momento, que gracias a Dios se erradicó mucho, que era el audio que se generaba y uno comentaba y el 99,9% eran inexactitudes o como le decimos en la calle, bolazos, lo que salía en esos audios, ¿no? Que nadie sabía quién era, todos adivinaban y se reproducía y era algo que sinceramente era algo negativo para la causa porque no había una idea de qué es lo que se quería hacer y eso creo que lo combatimos mucho desde la asociación con este plan de trabajo que le estoy comentando. Ahora, también sucedió que desde Concertación TOAS y con el trabajo en clarificar lo que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y armar una red de trabajo nacional, nos topamos con algunos que eran dirigentes, pónganle comillas, y esos dirigentes tenían una asociación que era un poco más que un sello, y lo digo con respeto en el sentido de porque si quieren un día podemos hablar de por qué la Concertación TOAS en este momento es una personería jurídica y una asociación, y por qué logramos esa madurez y para qué lo estamos usando, que eso es algo diferente a tener un sello, porque ese sello lamentablemente lo hacen como para tener una jerarquía, pero no por trabajo, sino por tener el sello. Y el comentario que quiero hacer es de los que salen de esas personas. Y estoy hablando de alguien que no lo voy a nombrar porque no vale la pena, pero es un dirigente viejo, que desgastado, que lamentablemente la verdad no es amiga suya porque dice lo que cualquier cosa, y tengo fundamentos en los cuales puedo comprobar lo que estoy diciendo, y sale a hablar y opinar esta persona de lo que es la acción colectiva de la asociación, hablando de que es algo nacional, que es para los de Buenos Aires, cuando esta situación compete a todos los miembros
TOAS, y en particular a todos los que son socios, porque es el motor de lo que se está generando. ¿Ustedes piensan que es soplar y hacer botella, generar una asociación con un sistema, y ese sistema que tenga respaldo y que tengamos la posibilidad de tener una abogada de primera línea para litigar? ¿Ustedes piensan que eso lo hicimos en 2 días? Entonces, ese que alguno lo toma en cuenta en las cosas que dice, sale a decir estupideces, que hay que hacer en cada provincia un amparo, que ese amparo no nos sirve para los que son del sur. Bueno, no quiero extenderme porque sinceramente si roza la risa por su ignorancia, es decir, confunde lo que es una abogada con lo que es una jueza, y ese se autopercibe dirigente. Es decir, esto es lo más triste. Y no solamente tan triste esto, sino que gente que me consta que tiene estudios universitarios o puestos importantes en empresas, en roles administrativos, lo viraliza. Es decir, no se quedan con esto. Entonces, creo yo que por el respeto a la causa, esto, que parece un dato o un chisme lo que estoy comentando, que no tiene valor, el valor que le tenemos que dar es que en cada cosa de esta que no está chequeada o que viene por ámbitos que no son los oficiales, tenemos que nosotros mismos apartarlo y al que nos envía, repreguntarle. ¿Vos lo conocés a esto? ¿Vos sabés que esto es lo que dice? Porque empecemos a dividir lo que es el chisme de lo que es la información. Empecemos a decir de lo que hay una estructura de trabajo y lo que es, digo cualquier cosa, total, vemos mañana. Porque así se ha hecho mucho daño. Esta gente, para que se entienda y para ya redondear lo que quiero decir, confunde la palabra reconocimiento con veterano de guerra pleno. Es decir, esto es muy importante, muchachos. La palabra reconocimiento está tan manoseada en la voz y en la palabra de esta gente, que cualquier cosa, y digo soldado de la guerra y es reconocimiento, no, yo fui a defender la Argentina en un teatro de operaciones y soy veterano de guerra de ese teatro de operaciones, señores. Eso es lo que yo tengo que reclamar porque es la realidad de lo que pasó y lo que está normatizado. No es poner cualquier palabra. Y esta persona, en una provincia que se logró ese eufemismo, lo toman como reconocimiento. Y cuando uno lee el articulado de esos reconocimientos, es un certificado de decir que vos no estuviste en el conflicto. Esa es la realidad también. A veces parece cruda, pero creo que es bueno para saberlo. Por eso todo es tan difícil. Porque acá al monstruo que tenemos enfrente, que se opone y que tiene todos los intereses creados como para que ellos quieran seguir manejando la causa, porque es la realidad, y por eso está esa opresión hacia los que queremos que se cuente toda la verdad de lo que sucedió, lo bueno y lo malo, pero todo dentro del teatro de operaciones. Tenemos estos personajes que dan una pincelada de la verdad, de falta de respeto, de seriedad hacia todo el conjunto, porque también, lamentablemente, en muchas ocasiones nos han hecho quedar mal por situaciones que estaban mal hechas por ellos. ¿Se entiende el concepto también? Entonces, muchachos, para no demorar más, tengamos el concepto de que desde las redes sociales de la asociación, desde si sos integrante de la asociación, hay un WhatsApp de notificación de noticias que se hace día a día y se renueva día a día. Ahí va a estar la información. Ahí va a estar lo que vos tenés que saber, y acá no se oculta nada, sino que se dice todo como va yendo, en el sentido de no decir las buenas y ocultar las malas, sino que se cuenta todo, como siempre, desde el día 1 en esta concertación. Dicho esto, y si están todos de acuerdo, vamos al Notitoas y luego a la columna de José Galarza.
Este es el Noti Todas correspondiente a esta edición 339 de Todas Nuestra Historia. La civilización se hizo mundial. Durante varios días, la bandera de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes Todas 1982 apareció desplegada en todas las pantallas del mundo. El ex arquero de la selección nacional, subcampeona mundial en 1990, Sergio Goycoechea, y el ex integrante del seleccionado mayor, Martín Palermo, posaron con la bandera de Concertación Todas y dieron su apoyo al reclamo de restitución de la veteranía plena para quienes cumplieran órdenes operacionales y de combate en el litoral marítimo patagónico. La bandera, que fuera llevada hasta Estados Unidos por Gisela Flores, hermana de la coordinadora de la subcomisión Todas Solidario, Alejandra Flores, fue retenida en el ingreso del estadio minutos antes del partido en que Argentina venciera a Austria por 2-0. Presencia en el acto por el Día de la Bandera en Resistencia. Al conmemorarse el 206 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, se realizó en la capital chaqueña el acto central por el Día de la Bandera. Representantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes Todas estuvieron participando del homenaje a quien fuera abogado, economista, periodista, ideólogo de la Revolución de Mayo, creador de la Escuela Nacional de Náutica y militar por convicción, tomando las armas en defensa contra los invasores ingleses en 1806 y 1807, siendo el segundo comandante del regimiento de patricios y luego contra el ejército realista conduciendo el ejército del norte. Concertación Todas desfilará en Mar del Plata. La Asociación Civil fue invitada oficialmente para participar del desfile del próximo 9 de julio en conmemoración del 210 aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en la ciudad marplatense. Queremos saludar a Juana Regli desde San Julián, que nos está mandando su apoyo, diciendo apoyo a la distancia, abrazo grande para todos. Con esta información terminamos el Noti Todas correspondiente a esta edición 339 de Todas Nuestra Historia. Adelante, Alejandro. Gracias. Y vamos a la columna de José Galarza. Bueno, gracias Juancito, muy amable. Bueno, antes de analizar un poco el fallo Alfinetti y como contraparte el fallo Jerez también, vamos a recordar lo siguiente. Estos son fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la forma correcta de expresarse. Usted se preguntará, sí, bueno, pero ¿cuál es la función principal de esta Corte? De los ministros jueces. Voy a replicar un poco las palabras del ministro juez Lorenzetti, que se hizo presente acá en Corrientes en una oportunidad en un año, el año 2019 creo que era, no me acuerdo bien, cuya reunión estuve presente y lo tuve delante mío, y recuerdo perfectamente sus palabras cuando dijo con una convicción incuestionable que la Corte Suprema es el custodio de la Constitución Nacional, es la voz del pueblo. Y resume en sus palabras la función esencial de la Corte Suprema, que es el de vigilar, custodiar y respaldar todas cuestiones inherentes a la Constitución Nacional, fundamentalmente, no exclusivamente.
Y ese es el punto. Porque el decreto reglamentario que nosotros siempre esgrimimos como inconstitucional, de hecho los elementos y los contenidos de la redacción de ese decreto así lo demuestran a la luz del sol. Pero es diferente si tiene que decirlo la Corte Suprema. Bien, vamos a analizar un poquito puntualmente sobre qué dice la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad, si es válido o no, si es constitucional o no, en referencia al decreto reglamentario 509/88, que el Estado Nacional refiere como que lo valida. ¿Se entiende? Que la Corte Suprema valida ese decreto. Y queda como un relato que si nadie se pone a analizar fehacientemente qué significa ese pronunciamiento, creería que no existe ninguna duda. La Corte Suprema se pidió sobre la validez del decreto reglamentario 509/88. Sin embargo, no es así. Vamos a reproducir un poquito que dice el fallo Arfinetti sobre el decreto reglamentario 509/88 y en base a qué razón le denegó la veteranía a este grupo de soldados del ejército. Menciono un poquito que dice acá el punto 2 del fallo del 7 de julio de 2015, Arfinetti y Víctor Hugo contra Estado Nacional, para hacerlo más resumido. Dice que los actores pidieron la inconstitucionalidad del decreto 509/88, reglamentario de la ley 23.109, correcto, pues entendieron que esta incluía a los ex soldados conscriptos que hubieran participado de las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, sin distinguir entre el TOM y el TOAS, por lo que un decreto reglamentario de Poder Ejecutivo no puede modificar sustancialmente lo que aquella establece. Es correctísimo, es cierto. El artículo número 1 de la ley 23.109 no habla de teatro de operaciones, menos del TOM ni del TOAS, solamente dice a los ex soldados conscriptos que hubieran participado en las acciones bélicas. ¿Te entiendes? Bueno. Punto 3. Que el artículo número 1 de la ley 23.109 establece que tendrán derecho a los beneficios que acuerdan la presente ley los ex soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1932. Por su parte, el artículo número 1 del decreto reglamentario 509/88 dispone a los efectos de la aplicación de la ley 23.109, que reglamenta, ¿no? Se considerará veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Eso dice el artículo número 1 del decreto reglamentario 509. Punto 3. Punto 4 dice, y acá está el meollo de la cuestión, punto 4 dice la Corte Suprema, que se advierte claramente que la participación en acciones bélicas aparece en ambas normas, o sea, la ley 23.109, su artículo número 1, y el decreto reglamentario 509/88, el artículo número 1 también. Dice, la participación en acciones bélicas aparece en ambas normas, como requisito ineludible al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de aquellas, ¿cierto? Supone necesariamente que así como hubo conscriptos que participaron en acciones bélicas, acá la Corte hace foco sobre participación, el requisito de participación. Continúo leyendo. Conscriptos que participaron en acciones bélicas, hubo otros que no lo hicieron. Si así no fuera, la calificación carecería de sentido. Es muy coherente lo que expresa acá en este punto 4 la Corte Suprema. ¿Por qué? Por lo menos en la parte que se menciona sobre la participación en acciones bélicas.
dice después seguidamente, por lo expuesto, si se concluyera que los actores no han tenido lamentada participación, carecería de sentido determinar si los ámbitos geográficos determinados por la Ley 23.109 y el Decreto Reglamentario 509/88 coinciden o, por el contrario, difieren, porque la elucidación de la señalada cuestión revestiría un interés meramente académico. Bueno, hay que analizar acá qué quiere decir con lo que expresa la Corte Suprema acá. Que no se expide, no dice, no aclara, no se compromete en mencionar si el decreto 509 es o no inconstitucional. Lo que dice es que la participación en acciones bélicas aparece en la ley 23.109 y en su decreto que reglamenta el 509/88 y hace foco sobre que los actores, yo hago un resumen porque lo leí todo al fallo, los actores no demostraron esa mentada participación, dice. No lo demostraron porque tuvieron flocos de papeles, ¿entiende? No tuvieron pruebas suficientes. Eso es lo que quiere decir en el fallo. Que no pudieron demostrar que sí participaron en acciones bélicas. Y recuerda que hubo soldados que participaron y otros que no. Si estos soldados demostraban su participación, era otra la cuestión. Pero acá dice la Corte, si no pudieron demostrar su participación en acciones bélicas, no nos vamos a poner a analizar si el decreto 509/88 es o no inconstitucional. Eso es lo que dice la Corte. Nada más. No dice que es constitucional del decreto 509. No se compromete, es un hierro candente que no lo quiere tocar. ¿Se entiende? Porque está obligado a custodiar la Constitución y debería haber declarado inconstitucional el decreto 509, pero le quemas las manos. No se animaron, no tuvieron las agallas de hacer su trabajo y se lavaron las manos y dijeron, bueno, si el actor no demostró la participación en acciones bélicas, mejor no toquemos nada. Le vamos a denegar el derecho a ser veterano de guerra porque no demostraron su participación en acciones bélicas, no porque sea o no constitucional el decreto 509/88. Y esto lo firmaron los 3 jueces, Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Es decir, en este caso, lo que se dice que el fallo Alfinetti dice que los soldados que estuvimos desplegados en el litoral marítimo patagónico no participamos en acciones bélicas, que reconoce que el decreto 509 está respaldado en este fallo, es mentira. Aparte, esto es un fallo puntual por un grupo de actores. Dice que estos actores no demostraron su participación. Como contramedida está el fallo Jerez Carmelo, antes de este fallo, ¿cierto? En donde el fallo Jerez Carmelo Antonio menciona a la Corte que sí demostró su participación en acciones bélicas porque era un suboficial, ¿se entiende? Un suboficial que tenía foja de servicio, tenía todas las pruebas que quería, tenía todos los documentos, porque nosotros como soldados no teníamos nada, éramos un número y gracias. Apenas si aparece algún nombre en alguna lista en un diario de guerra, es cantar victoria, pero estos suboficiales, oficiales, todo personal profesional, tenían su foja de servicio, o sea, tenían sus antecedentes. Y a este señor no le costó mucho demostrar sus antecedentes. Tenían pruebas. Caso contrario del caso Alfinetti. Entonces la Corte en el fallo Jerez Carmelo Antonio sí le reconoce y además como fallo propiamente de una Corte, tiene muchísimo más peso el fallo Jerez Carmelo Antonio que el fallo Alfinetti. ¿Por qué? Porque el fallo Alfinetti, la Corte se lava las manos y no se expide sobre el decreto 509/88 y dice, estos soldados no son veteranos porque no demostraron, están flojos de papeles. Nada más. El fallo Jerez Carmelo Antonio dice, ¿entendés? Yo le voy a comentar qué dice acá. En el punto 7,
Vamos al fallo Jerez Carmelo Antonio, otro fallo anterior de la Corte, que por cuanto se ha expresado corresponde declarar que el subexámine, tanto como el requerimiento de la situación geográfica en los términos expresados como la exigencia de haber entrado efectivamente en combate, conduce a declarar la inconstitucionalidad del artículo número 1 de la Ley 24.892 por vulnerar las garantías previstas en el artículo 16 de la Constitución Nacional y por ende la nulidad de la resolución 777/04 del Ministerio de Defensa que denegó el reclamo del actor. Acá se puso los pantalones la Corte. Acá se puso los pantalones. Declaró la inconstitucionalidad de un artículo de una ley nacional. ¿Y qué dice esa ley nacional 24.892? El artículo número 1 dice: extiende al beneficio establecido en la ley 23.848 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última en tanto no se hubiera dado la situación a que se refiere el artículo número 6 del decreto 1357 de 2004, que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Este artículo lo declaró de inconstitucional la Corte Suprema. Es poderoso, mucho más poderoso y contundente y efectivo en su redacción que el fallo Arfinetti, donde no se compromete seriamente en declarar o no inconstitucional el decreto 509. Pero acá sí lo hace con un artículo de una ley. Y en esa ley declara inconstitucional declarar que el soldado tuvo que haber estado en el teatro de operaciones porque dice que eso es una cuestión de capricho, y que la participación en acciones de combate, que menciona acá, también es un requisito como es que no considera porque vulnera la garantía del artículo 16 de la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, en resumidas cuentas, hay un mito que se cae, que no se dejen empaquetar, que la Corte se expidió como que nosotros no somos veteranos, mentira, se expidió por un grupo de soldados, nada más. Hizo referencia a que estuvo flojo de papeles, no demostró su participación en acciones bélicas, pero sí antes de este fallo hubo un fallo donde fue mucho más contundente la Corte Suprema. No es todo lo que parece, es lo que se redactó y se sancionó en una sentencia, mejor dicho, de la Suprema Corte. Así que nunca se declaró inconstitucional el decreto 509, ni constitucional, ni nada que se refiera al decreto 509/88. Se lavaron las manos. Así de simple. Hasta la próxima. Bueno, la verdad, José, que impecable con el comentario tanto de Arfinetti como de Jerez y cómo se entrelazan. Es bueno aclarar que, como vos bien decís, estaban flojos de papeles y estaba... a ver, pasaron años, creo que es más de 15 o 20 años desde que se arranca, ¿no? Estoy hablando de Arfinetti, pero la realidad es que el Regimiento de Infantería 8, y algunos nominan como de ese regimiento para el orden de batalla estaba en Gran Malvina. Entonces nunca podía haber papeles de ese regimiento con soldados con orden de operaciones en el litoral marítimo. Es decir, como pasó en el Liceo General Roca, que se convierte en el conflicto en la compañía 185, seguramente el remanente que quedaron de efectivos del Regimiento 8 fueron a una subunidad o fueron absorbidos por la 9ª Brigada, es decir, eso habría que investigarlo o sondearlo para a quien le corresponda, pero esa era la situación del orden de batalla para que estén a órdenes de García y con orden de operaciones. Entonces, creo yo que eso, aunque había
Algunos paracaidistas que sí tenían orden de operaciones acreditada, estaban todos en la misma bolsa, mal armado el tema. Y un detalle, Arfinetti ganó en primera instancia, ganó en Cámara y tuvo este final en la Corte Suprema. Y Jerez totalmente al revés. Pierde en primera, pierde en Cámara y lo da vuelta a la Corte. Hay unos meses de diferencia entre unos y otros, y a posteriori de Jerez hay unas revueltas, se produce en tribunales una movilización, y esa movilización, bueno, pónganle comillas, piensen, imaginen, pero salió luego el caso elegido por la Corte de Arfinetti, porque había muchos expedientes, y les puedo asegurar que es muy importante que la Corte no lo tomó y tomó Arfinetti, ¿no? Entonces creo que si no es algo eh, raro, pónganle comillas, algo pasó en esa situación. No sé qué te parece, José. Sí, hubo un escrache en el medio, la verdad es esa, un escrache de un grupo de reconocidos que a los gritos vociferaban que no puede ser, o sea que la justicia parece que se dejó impresionar un poco sobre unos gritos, cosa que deja mucho que desear, porque creo que el máximo organismo de la justicia no tiene que inmutarse si se le demuestra lo que tiene que demostrarse, y tiene que hacerse cargo de lo que falla, ¿cierto? Francamente, de todas formas, el fallo de Arfinetti no fue una negativa hacia todos, fue una negativa hacia un grupo. Hicieron que, claro, coincido con vos, y a ver si yo te digo y vos coincidís. Fue lo peor que pudieron hacer, es lo que quisieron hacer, y al final no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque lo único que tenían era que no tenían papeles. Exacto. Le dice el mensaje claro: si demuestra su participación en acciones bélicas, sí es veterano; si no lo demuestra, no es. Es el único mensaje. No habla sobre el decreto 509, no dice que todos desplegados en el litoral marítimo patagónico no dejan de ser veteranos. No lo dice, porque son fallos individuales. ¿Se entiende? Bueno, ya estamos con el borde del programa. Yo me despido y le dejo el programa al final a Alberto y a vos, José. Un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, yo me despido también, desearle un buen fin de semana, y estamos el próximo programa con más temas interesantes para explicarles todo. Bueno, dos últimos mensajitos para Jorge Rubén González desde Ricardo Rojas Tigre, movilizado a Río Gallegos, nuestro saludo, y a Santander Jorge también, que es desde el Colorado Formosa, nos ha escrito, saludos a ellos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Buena semana para todos, a no bajar los brazos, a seguir en la lucha, porque la única batalla que se pierde es la que se abandona. Hasta el jueves. Realidad, soportando intenso frío, y hasta sus huesos llegó. Propaste sur argentino, pases y puertos defendió. Defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron su vida luchando hasta el final. Hoy con un presente incierto, han de continuar.